Estamos en la unidad de vectores en el espacio. En este video vamos a hablar del plano generado por dos vectores. Mi nombre es Daniel Cabarcas, bienvenidos. En el espacio, además de tener el concepto de recta generada por un vector, también tenemos el concepto de plano generado por una pareja de vectores. El plano generado por dos vectores linealmente independientes u y v lo vamos a denotar como P sub v y es el conjunto de todas las combinaciones lineales de u y v, es decir, es el conjunto de todos los x en R3 que se pueden escribir como r veces u más s veces v, donde r y s son escalares. Por ejemplo, tomemos los vectores u de coordenadas 1, 2, 2 y v de coordenadas 3, 1, 1. Es fácil verificar que estos son linealmente independientes, pues, por ejemplo, si calculamos este determinante de las dos primeras componentes, 1, 2, 3, 1, obtenemos 1 por 1, 1, menos 3 por 2, 6, eso da menos 5, que es diferente de 0. Entonces el plano generado por ellos es el conjunto de todos los vectores que son combinación lineal de ellos dos. Eso lo podemos escribir como todos los vectores de la forma r más 3s, 2r más s, 2r más s, donde r y s recorren todos los números reales. Veamos esta gráfica para ilustrarlo. Aquí está el vector u de coordenadas 1, 2, 2 y el vector v de coordenadas 3, 1, 1. En el plano generado por u y v están todas las combinaciones lineales de u y v. En particular están todos los múltiplos escalares de u y de v. Todos los múltiplos escalares de u es todos los puntos en la recta generada por u. Y todos los múltiplos escalares de v son todos los puntos en la recta generada por v. Pero también están combinaciones lineales como por ejemplo u más v. U más v es un vector que está acá y todos los puntos en ese paralelogramo generado por ellos. Todos estos, miren que esto es como una plaquita en forma de paralelogramo que está allí colocada y todos los puntos dentro de este paralelogramo están en él. De hecho, esto se extiende en todas las direcciones. Imagínense entonces como una tabla infinita que colocamos sobre los vectores u y v. Ese es el plano generado por u y v. Ahora preguntémonos, ¿cómo sabemos si otro par de vectores u', v' generan el mismo plano? Recuerden que en R2, cuando hablábamos de la recta generada por un vector u, teníamos que otro vector w genera la misma recta si solo si u y w son linealmente dependientes. Aquí queremos encontrar algo similar. Empecemos con este resultado. Sean u y v vectores linealmente independientes y a, b, c, d números reales. Entonces, u', que es a veces u más b veces v, y v', que es c veces u más d veces v, son linealmente independientes si solo si AD menos BC es diferente de 0. Veamos al menos una dirección de esta demostración. Veamos, suponiendo que AD menos BC es diferente de 0, probemos que U' y V' son linealmente independientes. Lo vamos a hacer por el contrarrecíproco.
Es decir, vamos a suponer que U' y B' no son linealmente independientes, o sea, son linealmente dependientes, y de ahí vamos a mostrar que AD menos BC es igual a 0. Entonces empecemos suponiendo que U' y B' son LD. De ahí se sigue que U' es un múltiplo escalar de B'. Para algún R en R, U' es R veces B'. Ahora reescribimos esa igualdad utilizando la definición de U' y B'. Entonces, A veces U más B veces V sería igual a R veces B', pero B' es C veces U más D veces V. Que multiplicando la R, adentro nos queda RCU más RDV. Ahora podemos agrupar todo aquello que tiene U a la izquierda y todo aquello que tiene V. Y nos queda A menos RC veces U más B menos RD veces V igual a 0. Ahora, como U y V son linealmente independientes, entonces sabemos que estos dos escalares tienen que ser idénticos a 0, porque esto es una combinación lineal de U y V que nos da 0, y eso solamente puede ocurrir cuando ambos escalares son exactamente 0. Se nos da A menos RC igual a 0 y B menos RD igual a 0. De allí podemos cancelar la R si multiplicamos la primera ecuación por D y la segunda ecuación por C y luego las restamos. Entonces, multiplicando la primera por D tenemos AD menos RCD igual a 0, y multiplicando la segunda por C tenemos BC menos RCD igual a 0. Al restarlas, se cancela el segundo término y lo que obtenemos es AD menos BC igual a 0. Es decir, lo que queríamos. Y de ahí tenemos una de las dos direcciones por el contrarrecíproco. Ahora, a partir de ese teorema que ya tenemos, aquí lo reescribí, tenemos el siguiente corolario. Sean U y V vectores linealmente independientes, si U' y B' son vectores linealmente independientes que pertenecen al plano generado por U y V, entonces el plano generado por U y V es igual al plano generado por U' y B'. Esta es la condición que queríamos. Veamos un ejemplo sencillo. Consideremos de nuevo el plano generado por U de coordenadas 1, 2, 2 y el plano y V de coordenadas 3, 1, 1. Ahora, tomemos por ejemplo los vectores U' igual a U más V. En este caso sería 4, 3, 3. Y V que sea U menos V. En este caso sería menos 2, 1, 1. U' y B' también generan el mismo plano, ya que si miramos los escalares que utilizamos fueron 1, 1, 1 menos 1, y al hacer ese producto cruzado lo que obtenemos es 1 menos 1 menos 1 por 1, y esto da menos 2, que es diferente de 0. Regresando a la ilustración que teníamos, ahora si tomamos otros vectores, por ejemplo
u más b y u menos b, que están dentro del mismo plano, obtenemos otro plano, un plano generado por esos tres vectores que resulta ser el mismo plano de los vectores u y b. No es difícil ver, por ejemplo, que hay una combinación lineal de u y b' que nos da u. Hay una combinación lineal de u y b' que también nos da b. Es decir, es fácil reconstruir los vectores originales a partir de estos nuevos vectores. Y de hecho, se puede reconstruir cualquier vector de ese plano generado por u y b. Avancemos ahora a hablar sobre la proyección ortogonal sobre el plano generado por dos vectores u y b. Empecemos con este resultado. Sean u y b vectores linealmente independientes y sea x cualquier vector en R3. Sabemos que como u y b son linealmente independientes, el producto cruz de u y b es perpendicular a ellos, entonces u, b y u por b son linealmente independientes, de manera que cualquier vector x en el espacio se puede expresar como combinación lineal de u, b y u por b. Lo que nos dice este teorema es que adicionalmente esos escalares se pueden encontrar de manera relativamente fácil sin necesidad de utilizar la regla de Cramer. Estas expresiones nos dan esos escalares de manera precisa. No voy a hacer la demostración completa, pero les voy a indicar cuál es la idea de la demostración. Entonces, como u por b es ortogonal a u y b, entonces podemos, como estamos buscando los escalares r, s y t que satisfacen x igual a ru más st más t veces u por b, en esa expresión podemos hacer producto punto con u. Lo que causa eso es que como u y el u por b son ortogonales, entonces se cancela el último término. Lo que nos queda es x.u igual a r por u.u, que es la magnitud de u al cuadrado, más s por u.b. S por u.b. Similarmente, si hacemos el producto punto con v, lo que obtenemos es x.b igual a r por u.b más s por la magnitud de b al cuadrado. Y si hacemos producto punto con el producto cruz de u por b, lo que obtenemos es x.u por b igual a t veces la magnitud de u por b al cuadrado. Esto es porque al hacer producto punto de u por b con u o con b, tenemos 0. Noten que de esta última expresión podemos ya fácilmente despejar t. T aparece directamente de allí. Y si miramos con cuidado las otras dos ecuaciones, son ecuaciones donde lo que tenemos son números reales y tenemos r y s. Entonces son dos ecuaciones en dos variables r y s. Y de esas dos ecuaciones, podemos despejar r y s para obtener lo que aparece arriba. Ahora notemos lo siguiente, que nos habla de la importancia de este teorema. Entonces tenemos que x se escribe como ru más sb más t veces u por b.
Ahora agrupemos los dos primeros términos y llamemos a eso P, sea P, RU o CCB, y sea Q de veces U por B. Notemos que P está en el plano generado por U y B, y que Q es precisamente la proyección de X sobre la recta generada por U por B. Esto es porque miren que esta es precisamente la expresión de la proyección que conocemos desde R2. Este es el escalar que multiplica a U por B para encontrar precisamente esa proyección de X sobre la recta generada por U por B. Como U por B es ortogonal a U y a B, entonces también es ortogonal a P. De manera que al escribir a X como P más Q, lo que tenemos es la suma de P, que es un elemento del plano generado por B, y Q, que es un vector ortogonal al plano generado por B, des Q. Hicimos una descomposición de X en un vector en el plano y un vector ortogonal al plano generado por B. De manera que P es precisamente lo que entendemos como la proyección de X sobre el plano generado por U y B. Aquí volví a escribir el teorema un poquito más compacto para que hagamos un ejemplo aquí en el lado derecho. Consideremos los vectores U de coordenadas 2, 0, 0 y B de coordenadas 0, 1, 1, y sea X el vector 3, menos 3, 1. Calculamos U por B. No es difícil ver que esto sería 0, 2, menos 2, perdón, y luego 2. 0 menos 2, 2 es el producto cruz entre U y B. Y ahora calculemos esos escalares, R, S y T. Estas expresiones se ven muy complicadas, pero en este caso se hacen un poco más sencillas porque U y B también son ortogonales. Entonces, U punto B es 0 y solo nos queda en este numerador este término de aquí. La norma al cuadrado de V es 2, X punto U es 6, 2 por 3, 6, y lo que tenemos en el numerador es 2 por 6, 12. En el denominador tenemos la magnitud de U por B al cuadrado, aquí sería 4 más 4, 8. Lo que tenemos es 12 sobre 8, termina siendo 3 medios. S sería la magnitud de U al cuadrado, que es 4, multiplicado por el producto punto de X y B, que en este caso sería menos 3 más 1 nos da menos 2. Ahí tendríamos 4 por menos 2, de nuevo sobre la magnitud de U por B al cuadrado, que es 8. Tendríamos menos 8 sobre 8, lo cual da menos 1. Aquí no ocupo, pero esto da menos 1. Y finalmente T es el producto punto de X con U por B, que sería 3 por 2, 6, más 2, 8, sobre la magnitud de U por B al cuadrado, que es de nuevo 8. Entonces tendríamos 8 sobre 8, lo cual es 1. Ahí tenemos los tres escalares. Y así podemos escribir a X como 3 medios de U menos B más el producto cruz de U y B. Entonces, con lo que vimos en la diapositiva anterior, lo que obtenemos ese primer vector es 3 menos 1 y es la proyección de X sobre el plano generado por U y B, y luego tenemos 0 menos 2 menos 2
0 menos 2, 2, que sería en este caso la proyección de X sobre la recta generada por U por B. Ilustremos la situación. Aquí tenemos U de coordenadas 2, 0, 0. Recordemos que aquí el rojo es el eje X, el verde es el eje Y y el azul es el eje Z. Entonces U tiene coordenadas 2, 0, 0. B tiene coordenadas 0, 1, 1. Y el producto cruz de U y B tiene coordenadas 0, menos 2, 2. X es el vector 3, menos 3, 1, que aparece acá. Y cuando calculamos P, que es la proyección de X sobre el plano U y B, tenemos este vector P de coordenadas 3, menos 1, menos 1. Y cuando IQ es el mismo U por B, digamos, la proyección de X sobre la recta generada por U por B es el mismo U por B. Y de esa manera X se puede escribir como U por B más P, como P más U por B, un vector P que está en el plano y un vector perpendicular al plano. Ahora, en esta gráfica es difícil verlo de esta manera. Yo quiero, por ejemplo, tratar de mostrarles el plano del que estamos hablando. Este es el plano generado por U y B, y tal vez si rotamos un poco podemos ver la situación un poco mejor. Aquí vemos que en efecto P es un vector en el plano y que P es la proyección de X sobre ese plano, y que la proyección de X sobre el vector U por B es en efecto U por B. La perspectiva nos puede ayudar un poco. Esta es más o menos la situación para que nos hagamos una idea. Quizás esta es la perspectiva que mejor nos da la impresión de que en efecto al proyectar X sobre el plano lo que obtenemos es P, al proyectar X sobre U por B lo que obtenemos es U por B, y que X entonces se descompone en una componente que está en el plano y una componente perpendicular al plano. Con esto podemos pasar a definir la proyección de un vector sobre un plano. Sean U y B vectores linealmente independientes y X un punto cualquiera en R3. Definimos la proyección ortogonal de X sobre el plano generado por U y B, denotado, lo vamos a denotar como P sub Vx, y lo definimos por P sub Vx es X menos la proyección de X sobre la recta generada por U por B. Aquí tenemos simplemente explícitamente la fórmula de la proyección de un vector sobre la recta generada por otro vector. Y noten que esto es precisamente el P de la diapositiva anterior. Es precisamente ese RU más ese P de la diapositiva anterior. Es cuando le quitamos Q a X, lo que nos queda es la proyección. Cuando le quitamos la componente en la dirección perpendicular al plano, lo que nos queda es la componente sobre el plano, que es la proyección. Cualquiera de las dos maneras de calcularlo es válida. Podemos utilizar el R y S que nos da el teorema anterior para calcular esa proyección.
O podemos utilizar esta fórmula que aparece aquí, que es simplemente tomar x y restarle la proyección de x sobre la recta generada por u por b. Podemos hacer el mismo ejemplo. Aquí están v y x. Calculamos u por b, ya sabemos que es 0 menos 2, 2. Y luego podemos calcular la proyección como x menos. Podemos calcular la proyección de x sobre la recta generada por u por b, como lo hicimos en la diapositiva anterior. Nos da, en este caso casualmente el escalar es 1 y nos da exactamente el mismo producto de u por b. Y se sigue que la proyección de x sobre el plano generado por u por b es x menos esa proyección de x sobre la recta generada por u por b. En este caso sería x menos u por b. Y lo que obtenemos es 3 menos 0, 3, menos 3, más 2, menos 1, 1, menos 2, menos 1. 3 menos 1 menos 1, que es lo mismo que habíamos obtenido encontrando los escalares r y s, usando el teorema anterior. Veamos ahora algunas propiedades de esa proyección sobre un plano. La primera nos dice que la proyección es independiente de los representantes que tomemos del plano. Es decir, sean u y b vectores linealmente independientes y sean u' y b' otros vectores del plano, del mismo plano, pero que además son linealmente independientes. Entonces, para todo x en R3 se verifica que la proyección de x sobre el plano generado por u' y b' es igual a la proyección de x sobre el plano v. La demostración lo pueden ver en las notas de clase. Requiere un poquito de trabajo, pero se puede entender. Y tenemos también otras propiedades parecidas a las que teníamos para la proyección de un vector sobre una recta. Sean u y b vectores linealmente independientes, x, y puntos arbitrarios de R3 y R un escalar cualquiera. La proyección escalar sobre el plano generado por u y b tiene las siguientes propiedades. La proyección de una suma, x más y, es la suma de las proyecciones. La proyección de un múltiplo escalar de x es el escalar r por la proyección. En conjunto, A y B lo que nos dicen es que proyectar sobre un plano es una transformación lineal. También en R3 es una proyección, es una transformación lineal. Y por último, la proyección de x sobre el plano generado por u y b es exactamente x si y solo si x pertenece a ese plano. La demostración de la parte A y B son muy fáciles utilizando directamente la definición de proyección que vimos. Para la parte C, uno puede partir de que x es igual a la proyección, utilizar la definición. Entonces ahí tendríamos que la proyección de x sobre el producto de u y b es 0, y uno reescribe eso como un determinante para mostrar que eso es cierto si y solo si u por b, u y b son linealmente dependientes, lo que implica, lo que es equivalente a decir que x pertenece a ese plano generado por u y b. Los detalles los pueden ver en las notas de clase. Para terminar, hablemos de la distancia de un punto a un plano. Una vez tenemos la proyección, es muy fácil definir la distancia de un punto a un plano. Sean u y b vectores linealmente independientes y x un punto cualquiera de R3. Definimos la distancia de x al plano generado por u y b, denotado por dist
x PV por la magnitud de la diferencia entre x y la proyección de x sobre el plano, es decir, la distancia entre x y la proyección de x al plano. Se puede reescribir de alguna de estas otras dos maneras. Es también igual a la proyección de x sobre la recta generada por u por b, y se puede escribir como, utilizando eso, como esto. Por todo lo que venimos viendo, esto es precisamente la distancia más corta entre x y ese plano generado por u y b. Siguiendo con el ejemplo anterior, con u200, b011, x igual a 3 menos 3, 1, y u por b igual a 0 menos 2, 2. Ya habíamos visto que la proyección de x sobre u por b es exactamente el mismo u por b, y que la proyección de x sobre el plano es este vector 3 menos 1, 1, 3 menos 1 menos 1, y de ahí se sigue que esa distancia de x al plano es la magnitud de x, de la proyección de x sobre u por b. En este caso, casualmente, la proyección es el mismo u por b, y la magnitud de ese u por b es raíz de 8. Podemos ilustrarlo gráficamente. Aquí teníamos x, teníamos a u y b, tenemos el plano generado por u y b, tenemos el producto cruz de u y b. Entonces la distancia es esa distancia entre x y la proyección de x sobre el plano, es la longitud de este segmento. Vamos a ponerlo a girar para ilustrar a qué nos referimos. Es esta longitud, y se ve claramente que esa es precisamente la longitud, la distancia más corta entre x y el plano. Se puede verificar utilizando Pitágoras. Con esto terminamos este video. Espero que les sea de utilidad. Muchas gracias y hasta la próxima.